Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión estaremos platicando acerca de un tema particular del libro La democracia disciplinaria de Pablo Dávalos, publicado en el año 2011. En esta ocasión nos estaremos enfocando en el capítulo 1, Economía política del ajuste macrofiscal, la reforma estructural y la privatización territorial. En este sentido, para entrar en materia, hay que partir de un concepto clave y para ello tenemos que referirnos al capitalismo, el cual es comprendido como una realidad global, contradictoria, conflictiva y en permanente fuga hacia adelante. En este sentido es como vamos a comenzar este breve podcast relacionado con este tema. El capitalismo se critica de manera frontal en este capítulo para poder ofrecer en este caso una vertiente conceptual de la cual se trata de explicar cómo es que se ha venido fundamentando este sistema para poder favorecer una idea consolidada a nivel global, de la cual gran parte de los países del orbe concertan, pues digamos, un acuerdo y un reconocimiento tácito. Y nos referimos al concepto de la democracia. Quizás por ahí es como se contempla en parte de este libro pues este concepto tan innovador como podría ser la democracia disciplinaria, en la cual nos lleva a otra idea clave que podría ser el que los estados estén alineados conforme a una idea preconcebida y que a lo mejor dicta una agenda global. Pero bien, en este sentido existe una perspectiva en el capítulo 1 con relación al agotamiento del capitalismo, que es concebido como una modalidad del neoliberalismo. Y para ello es que se ha venido analizando, hay que tomar en cuenta también la fecha de publicación de este libro de Pablo Dávalos, que es el año 2011, el cual es un año donde se inicia un despunte de crítica a nivel global. Para ello me permito citar, por ejemplo, movimientos sociales como la Primavera Árabe, que comenzaron justamente en el inicio de la década del 2010 al 2020, donde fue una época de transición a la que en estos momentos estamos viviendo y que está llena de retos a nivel mundial. Desde este punto de vista es como podemos ver que existe ya un agotamiento del sistema capitalista y estamos viendo cómo de manera conjunta en muchas partes del mundo existe un tránsito en los gobiernos socialistas a gobiernos capitalistas y viceversa. Pero esto nos denota que justamente existe una crítica constante que no ha cedido después de que cayera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también el Muro de Berlín. Dos temas paradigmáticos que vinieron a coronar al capitalismo, pero de lo cual hay que enfatizar que no del todo el socialismo se ha venido abajo, sino que permanece ahí. Y ya estaremos redondeando esto con la idea final. Sobre ello hay que tener en cuenta una idea de autor, la idea de Wallstein, con relación al capitalismo, que señala que el capitalismo es un sistema mundo. Voy a citar: es un sistema social, un sistema que posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación y coherencia. Su vida resulta de las fuerzas conflictivas que no mantienen unido por tensión y lo desgarran en la medida en que cada uno de los grupos busca eternamente remodelarlo para su beneficio. Lo que caracteriza al sistema social es el hecho de que la vida en su seno está en gran medida autoincluida y que la dinámica de su desarrollo es en gran medida interna. Así es como podremos concebir de una manera esquematizada el capitalismo, y por ello es de que de ahí nos lleva a unos puntos fundamentales donde se trata de tomar en cuenta perspectivas acerca de este concepto fundamental. Por ejemplo, la generación de la dinámica centro-periferia es inherente al capitalismo y también a su conformación, a su lógica. También la relación centro-periferia nace de las mismas necesidades de la acumulación de capital, y la relación centro-periferia se convierte en una dialéctica inherente al mercado mundial y al capitalismo. Aquí vemos un concepto que ya se reitera demasiado, y es la acumulación de capital. Este concepto fue creado en el siglo XIX para comprender las dinámicas del capitalismo como sistema de expansión, autorreproducción y crecimiento sostenido en un tiempo lineal y en un espacio domesticado. La acumulación por disposición es un concepto que se deriva del que ya acabamos de hablar, la acumulación de capital.
y esta acumulación por desposesión genera resistencias, y estas generan resistencias sociales, que a la vez se convierten en disputas, y esto se traduce en luchas de clase. Y aquí en este tema de las luchas de clase es donde podemos ver este antagonismo, esta crítica, la dialéctica constante donde se trata de ir cuestionando los temas que ofrece el capitalismo. Pero para ello existe también Pablo Dávalos aborda una idea muy interesante, y creo que es lo que se rescata de este libro, la idea de la biopolítica, para tratar de comprender el tema, donde trata de poner en este caso a la sociedad como si se tratara de un enfermo, y para ello pues existe a lo mejor una perspectiva científica donde se trata de visualizar la metodología que se está utilizando para que viva ese enfermo. Podríamos tener la visión socialista, la visión capitalista, pero ante ello existe también una ambivalencia, vida y muerte. En cuanto a la muerte existe la tanatopolítica, y en cuanto a la vida pues la biopolítica. En cuanto al primer concepto, que es la tanatopolítica, se crea una figura de terrorista, y en la cual pues todo aquel que vaya en contra del sistema capitalista se le confiere esa categoría, el terrorista, y tiene que ser combatido. Y pues para ello pues propiamente se trata de una legitimación política. Pero bien, en cuanto a estos temas hay que tener en cuenta también otra ambivalencia, que es el tema en el cual el capitalismo siempre va a tener un antagonista, que es el socialismo, y para ello pues surge la idea del gran otro, y aunque no se le menciona en esta parte final de la lectura o del capítulo 1 en cuanto a que el antagonista del capitalismo es el socialismo, y donde justamente para poder criticar el capitalismo pues tiene que existir ese gran otro, y es el socialismo. Son ideas que convergen, y desde mi punto de vista también el socialismo necesita del capitalismo para poder criticar estos conceptos que pues le son antagónicos. Y actualmente lo vemos, por ejemplo, en discursos políticos gubernamentales, donde para poder legitimar la existencia toral o central del discurso político nacional, debe de haber un antagonista a quien echarle la culpa, a quien descargar las pesadeces. Y también el capitalismo también lo vemos a nivel global, donde se descarga gran parte en las organizaciones internacionales en contra del socialismo y se les confieren categorías que deben ser perseguidas. Pues bien, hasta aquí mi podcast con relación a este capítulo 1 de la democracia disciplinaria de Pablo Dávalos. Yo soy Salazar Santos Aguilar y agradezco su atención. Hasta pronto.